Hay una idea muy extendida de que Puebla termina donde están la catedral, el mole y las calles del centro histórico. Pero basta con alejarse un poco para descubrir un estado completamente distinto. En lo más alto de la Sierra Norte, entre la neblina de la Sierra Negra y los paisajes áridos de la Mixteca, sobreviven comunidades que parecen detenidas en el tiempo. Lugares donde todavía se escuchan lenguas como el náhuatl, totonaco, otomí, popoloca y mixteco. Donde las carreteras desaparecen para dar paso a senderos y donde las tradiciones siguen vivas como hace siglos. En este recorrido vamos a conocer 12 de los pueblos más extraños y aislados de todo Puebla. Así que acomódate, prepárate un buen café y acompáñame, porque más de uno de estos lugares te va a sorprender. Antes de empezar, suscríbete a este gran canal para que no te pierdas ningún video y comenta de qué lugar eres. Comenzamos. Número 12. Caltepec. Nuestro recorrido comienza hacia el oriente del estado, en una zona semidesértica donde se encuentra un pueblo cuyo nombre pocos conocen y cuya ubicación todavía menos personas podrían señalar en un mapa. Caltepec se localiza al sur de Puebla, muy cerca del límite con Oaxaca, dentro del corazón de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2018. Entre cerros áridos y profundas barrancas crecen algunos de los cactus columnares más impresionantes del país. Sus enormes cardones dominan el paisaje como si fueran gigantes de piedra y espinas. La población de Caltepec tiene raíces popolocas y mixtecas, descendientes de culturas ancestrales que aprendieron a sobrevivir en una región donde el agua siempre ha sido escasa y el sol cae con toda su fuerza. Muy cerca de aquí, en los valles de Tehuacán, arqueólogos encontraron las mazorcas de maíz más antiguas conocidas en Mesoamérica. Esos pequeños granos, con miles de años de antigüedad, cuentan la historia del momento en que los pueblos originarios comenzaron a domesticar la planta que hoy forma parte esencial de la alimentación mexicana. De cierta forma, cada tortilla tiene un vínculo con esta tierra. El aislamiento de Caltepec es completamente real. Aunque el municipio ocupa una gran extensión territorial, apenas está habitado por unos cuantos miles de personas distribuidas en numerosas rancherías escondidas entre las cañadas. Durante la temporada de lluvias varios caminos quedan intransitables y existen comunidades donde todavía es necesario llegar caminando o montando un animal, tal como ocurría hace un siglo. La señal telefónica aparece y desaparece según la geografía del lugar, y muchas noticias tardan bastante en llegar. Sin embargo, ese mismo aislamiento ha permitido conservar conocimientos tradicionales que han pasado de generación en generación. Sus habitantes mantienen vivo el uso de plantas medicinales, las antiguas técnicas para obtener sal del suelo y la costumbre de observar el cielo para anticipar la llegada de las lluvias. En distintos parajes de la sierra también se habla de ceremonias y ofrendas dedicadas a los cerros para pedir agua y buenas cosechas, prácticas heredadas de los antepasados que, según cuentan los pobladores, aún forman parte de la vida de algunas comunidades. Número 11. Zapotitlán Salinas. Muy cerca de Caltepec, todavía dentro de la misma reserva natural, se encuentra uno de los pueblos más sorprendentes de toda la región. Zapotitlán Salinas lleva siglos ligado a un recurso que incluso aparece en su propio nombre, la sal. Este pueblo de origen popoloca se asienta en un amplio valle semidesértico cuyo paisaje parece sacado de otro mundo. Está rodeado por un inmenso bosque de cactus columnares que impresiona por su tamaño y antigüedad. Desde muchos siglos antes de la llegada de los españoles, los habitantes aprovecharon los manantiales de agua salobre que brotan naturalmente del subsuelo. El agua era colocada en pozas de barro para que el intenso sol evaporara el líquido y permitiera obtener la sal. Lo más sorprendente es que esas salinas prehispánicas continúan funcionando hasta nuestros días. Todavía existen familias que producen sal exactamente con el mismo método utilizado hace más de 2000 años, convirtiendo a este lugar en uno de los pocos sitios de México donde un oficio ancestral permanece prácticamente sin cambios. Muy cerca también se encuentra el Jardín Botánico Elia Bravo Jalis, llamado así en honor a la destacada botánica mexicana que dedicó gran parte de su vida al estudio de los cactus. Allí crecen enormes cardones que alcanzan más de 15 metros de altura y cuya edad puede superar fácilmente los 2 o 3 siglos. La historia geológica del lugar también resulta impresionante. En esta región se han descubierto fósiles marinos y huellas de dinosaurios, evidencia de que hace millones de años todo este territorio permanecía cubierto por el mar. Los habitantes viven principalmente de la agricultura, de la producción de sal, del mezcal elaborado con magueyes silvestres y de la crianza de cabras, una especie perfectamente adaptada a las condiciones del desierto. Los popolocas conocen a profundidad este entorno.
Saben qué plantas son medicinales, cuáles producen frutos comestibles y dónde encontrar agua en medio del paisaje árido. Mientras en muchas partes el tiempo parece correr cada vez más rápido, en Zapotitlán Salinas todavía es posible ver a personas obteniendo la sal con paciencia, siguiendo el mismo procedimiento heredado por sus ancestros. Es un aislamiento que ha protegido un patrimonio cultural mucho más valioso que cualquier riqueza material. Número 10. Ajalpan. Ahora el camino conduce hacia la Sierra Negra, una región completamente distinta donde el paisaje cambia de manera radical. Ajalpan es uno de los municipios más importantes de esta zona y posee profundas raíces nahuas. Su territorio se extiende desde el cálido valle de Tehuacán hasta las frías montañas cubiertas por neblina. El nombre de Ajalpan proviene del náhuatl y está relacionado con el agua y las arenas del río, reflejando la importancia que los cauces han tenido para el desarrollo de la comunidad desde tiempos antiguos. Se trata de un municipio lleno de contrastes. En las zonas bajas predominan los cultivos de caña de azúcar, mangos y diversas frutas tropicales. Sin embargo, conforme el camino asciende hacia la sierra, la temperatura disminuye, la niebla cubre los cerros y aparecen pequeñas comunidades nahuas donde la vida continúa girando alrededor de la milpa y del ciclo de las lluvias. Las mujeres de Ajalpan son ampliamente reconocidas por sus bordados tradicionales. Sus huipiles y blusas, decorados con coloridas flores y aves, representan un trabajo artesanal transmitido de madres a hijas durante generaciones. La Sierra Negra también enfrenta una realidad difícil. Esta región figura entre las zonas con mayores niveles de marginación del país. Muchas comunidades carecen de infraestructura adecuada y los caminos siguen siendo un reto constante. Debido a ello, numerosos habitantes emigran temporalmente como jornaleros agrícolas hacia los estados del norte con el propósito de enviar recursos económicos a sus familias. A pesar de esas dificultades, las tradiciones permanecen firmes. Durante las fiestas patronales el pueblo se llena de música, danzas ancestrales y platillos preparados en fogones de leña. Cada familia participa según sus posibilidades para mantener vivas sus celebraciones religiosas y comunitarias. Así permanece Ajalpan, extendiéndose entre el cálido valle y las montañas cubiertas por neblina, como una de las principales puertas de entrada hacia la profunda y poco conocida Sierra Negra poblana. Número 9. Zoquitlán. Continuando el ascenso por la Sierra Negra aparece Zoquitlán, un municipio náhuatl situado entre montañas donde la niebla parece instalarse durante casi todo el año. Su nombre proviene del náhuatl y hace referencia al lodo y a la humedad, una descripción bastante precisa de este territorio, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los caminos de terracería se transforman en extensos tramos de barro que dificultan enormemente el acceso. Aquí el aislamiento forma parte de la vida cotidiana. Las comunidades están dispersas sobre empinadas laderas, rodeadas por cafetales y pequeñas parcelas de cultivo. Muchas de ellas solo pueden alcanzarse después de recorrer largas brechas o caminando durante varias horas. La economía depende principalmente del café, del maíz y del frijol, productos obtenidos en terrenos donde sembrar exige un enorme esfuerzo debido a la inclinación de las montañas. En Zoquitlán el náhuatl continúa siendo la lengua principal en numerosas comunidades. Muchos niños lo aprenden antes que el español, las personas mayores realizan sus rezos en esa lengua y buena parte de la vida cotidiana continúa desarrollándose en el idioma heredado de sus antepasados. Esa permanencia convierte a la región en uno de los lugares donde el náhuatl sigue más vivo. Cuando cae la tarde y la neblina envuelve las montañas, el humo de los fogones comienza a salir de las viviendas y el aroma del café recién tostado se mezcla con el de las tortillas hechas a mano. Entre los habitantes también circulan relatos sobre curanderos que aún utilizan hierbas y antiguas oraciones para aliviar enfermedades como el mal de ojo o el susto, mezclando creencias indígenas con elementos de la tradición católica. Aunque los recursos económicos son limitados, Zoquitlán conserva una enorme riqueza cultural. Sus costumbres, su lengua y el fuerte sentido comunitario siguen siendo el verdadero patrimonio de este pueblo escondido entre las montañas. Número 8. El Oxochitlán. Muy cerca de Zoquitlán se encuentra el Oxochitlán, otro municipio náhuatl de la Sierra Negra cuyo nombre significa flor del elote o flor del maíz tierno, una de las denominaciones más bellas de toda la región. El municipio está rodeado de profundas barrancas y montañas cubiertas de vegetación. La humedad es constante y la neblina acompaña prácticamente todos los días del año, mientras el café domina los cultivos de las laderas. La mayoría de sus habitantes obtiene su sustento del cultivo del café, de las milpas y de la crianza de animales domésticos. Se trata de una vida sencilla que depende completamente del comportamiento del clima y de las temporadas agrícolas.
El Oxochitlán también enfrenta elevados niveles de marginación. En muchas comunidades todavía hacen falta carreteras, servicios básicos, agua entubada y atención médica suficiente, dificultades que forman parte de la realidad cotidiana de sus habitantes. Aún así, la población permanece profundamente unida a su tierra. El náhuatl continúa hablándose entre niños y adultos, mientras que las fiestas tradicionales conservan danzas antiguas y la música de las bandas de viento que resuena entre las montañas. Quien recorre estas comunidades observa mujeres transportando leña por senderos empinados, niños jugando entre la neblina y personas mayores conversando en náhuatl frente a viviendas de adobe. Todo ello revela una Puebla poco conocida que sigue resistiendo en silencio, aferrada a sus raíces y a su historia. Número 7. San Sebastián Tlacotepec. Más al interior de la Sierra Negra, muy cerca de los límites con Oaxaca y Veracruz, se encuentra San Sebastián Tlacotepec, considerado uno de los municipios más aislados del sureste poblano. Aquí no solo se habla náhuatl. También permanece viva la lengua mazateca, compartida con diversas comunidades de la Sierra Oaxaqueña, lo que convierte a esta región en un punto de encuentro entre distintas culturas indígenas. El relieve es extremadamente accidentado. Barrancas profundas, cerros y cañadas dominan el paisaje, mientras la lluvia y la neblina acompañan gran parte del año. Las abundantes precipitaciones mantienen la vegetación siempre verde, pero también provocan constantes deslaves y daños en los caminos, dejando incomunicadas varias comunidades durante semanas cuando las lluvias son intensas. La agricultura sigue siendo la principal actividad económica, especialmente el cultivo de café y maíz, aunque las condiciones geográficas hacen que el trabajo sea especialmente complicado. San Sebastián Tlacotepec suele aparecer entre los municipios con mayores índices de pobreza del país. Durante generaciones, el aislamiento limitó el acceso a carreteras, escuelas y servicios básicos, obligando a sus habitantes a depender principalmente del apoyo comunitario para salir adelante. A pesar de todas esas dificultades, las tradiciones indígenas continúan muy presentes. Se mantienen rituales vinculados con la naturaleza, el respeto por los cerros y los manantiales, el conocimiento ancestral sobre plantas medicinales, así como la música y las danzas tradicionales. Los pueblos mazatecos son ampliamente reconocidos por su sabiduría como curanderos y por el profundo conocimiento que conservan sobre el entorno natural. San Sebastián Tlacotepec permanece oculto entre la neblina de la Sierra Negra, lejos de los grandes centros urbanos, pero conservando una riqueza cultural que ha sobrevivido gracias a la fortaleza y la identidad de sus habitantes. Antes de que continuemos, recuerda suscribirte a este canal si te está gustando este video, recuerda que es totalmente gratis. Número 6. Coyomeapan. Para despedirnos de la Sierra Negra llegamos a Santa María Coyomeapan, una comunidad escondida en lo más profundo de las montañas y prácticamente desconocida para la mayoría de las personas. El municipio se encuentra rodeado por enormes elevaciones y barrancas impresionantes, dentro de una región donde las culturas nahua y mazateca conviven desde hace generaciones. Su nombre tiene origen náhuatl y se relaciona con los coyotes y el río, dos elementos que reflejan la enorme presencia que conserva la naturaleza en la vida de sus habitantes. Coyomeapan posee uno de esos paisajes capaces de hacer sentir diminuto a cualquiera. Sus montañas se elevan hasta perderse entre las nubes, las cascadas caen en medio de una vegetación abundante y en las paredes de los cerros aparecen cuevas y grutas que parecen entradas hacia las profundidades de la tierra. La región conserva una belleza salvaje y casi intacta, pues el mismo aislamiento que ha provocado tantas carencias también ha evitado que su entorno natural sea transformado por completo. En medio de este paisaje se encuentra un tesoro poco conocido: el antiguo templo de Santa María. Su fachada y sus altares poseen una riqueza artística inesperada para una comunidad tan remota. La iglesia demuestra que estos pueblos también tuvieron momentos de importancia durante la época colonial, cuando los frailes recorrieron las montañas construyendo templos y extendiendo la evangelización por toda la sierra. La vida cotidiana continúa siendo complicada. Las familias dependen principalmente del cultivo de café, maíz y frijol, además de la crianza de animales y del trabajo constante en terrenos inclinados. Muchos jóvenes abandonan el municipio en busca de mejores oportunidades, mientras quienes permanecen se encargan de conservar las costumbres heredadas. Sus celebraciones religiosas son conocidas por las danzas, las procesiones y la profunda devoción con la que la población se reúne para honrar a sus santos. Durante esos días, las comunidades se unen y las tradiciones vuelven a ocupar el centro de la vida local. Coyomeapan parece tener dos caras opuestas.
Por un lado están la marginación, las dificultades y la enorme distancia que los separa de otros lugares. Por el otro aparecen su cultura viva, sus impresionantes paisajes y la fortaleza de quienes se niegan a abandonar sus raíces. En esa contradicción se resume buena parte de la Sierra Negra. Una tierra olvidada y difícil, pero al mismo tiempo hermosa y profundamente digna. Número 5. Zapotitlán de Méndez. Ahora dejamos atrás la Sierra Negra para entrar en un territorio completamente diferente, la Sierra Norte de Puebla, una región verde, húmeda y misteriosa donde predominan las comunidades totonacas y nahuas. Nuestra primera parada es Zapotitlán de Méndez, un pequeño pueblo levantado entre las montañas, con un clima fresco, paisajes cubiertos de vegetación y una neblina que aparece con frecuencia sobre las casas y los caminos. Una de sus tradiciones más importantes es la ceremonia de los voladores, una práctica ancestral de origen totonaco reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Durante el ritual, varios hombres suben hasta lo alto de un poste, sujetan cuerdas a sus cuerpos y se lanzan al vacío mientras descienden girando. En la parte superior, otro participante permanece tocando una flauta y un tambor. Más que una demostración acrobática, se trata de una ceremonia cargada de significado espiritual. El descenso representa una antigua petición dirigida al sol y a los 4 rumbos del universo, una tradición que conecta a los habitantes actuales con la memoria de sus antepasados. Zapotitlán de Méndez se encuentra en pleno territorio totonaco, una zona donde productos como el café, la pimienta y la vainilla han formado parte de la vida diaria durante siglos. Precisamente la vainilla es originaria del Totonacapan, y fueron los pueblos totonacos quienes aprendieron a cultivar y aprovechar esta delicada orquídea para obtener su característico aroma. El pueblo se distribuye sobre las laderas, con viviendas de techos de teja, una iglesia y un mercado al que llegan habitantes de comunidades cercanas para vender cosechas, animales, plantas medicinales, textiles y productos elaborados a mano. Todavía es posible observar a algunas mujeres utilizando prendas tradicionales, como huipiles blancos decorados con bordados de colores. Aunque actualmente existen mejores caminos y el turismo comienza a llegar, Zapotitlán de Méndez mantiene el ambiente de una comunidad profundamente ligada a la sierra. Es un lugar donde todavía se escucha rezar en totonaco, los voladores continúan elevándose sobre las plazas y la neblina protege uno de los rincones menos conocidos del norte poblano. Número 4. Olintla. El recorrido continúa por la Sierra Norte hasta llegar a Olintla, otra comunidad de raíces totonacas escondida entre montañas, ríos y cultivos de café, dentro de una de las zonas más húmedas y verdes de Puebla. Su nombre proviene del náhuatl y se relaciona con el movimiento o los temblores, una denominación apropiada para una región marcada por la fuerza de la tierra, el agua y las montañas. En Olintla la naturaleza parece apoderarse de todo. Ríos transparentes descienden desde las partes altas, numerosas cascadas permanecen ocultas entre la vegetación y los cerros están cubiertos por árboles y plantas tan densos que el paisaje parece tener vida propia. Los habitantes se dedican principalmente al cultivo de café, caña de azúcar, pimienta y maíz. Aunque viven rodeados por una belleza extraordinaria, trabajar en estas tierras exige largas jornadas y un esfuerzo constante. Olintla también protagonizó una importante defensa de su territorio. Alrededor de 2012 surgió un proyecto para construir una presa hidroeléctrica que podía afectar las tierras y los ríos de las comunidades. Frente a esa amenaza, los habitantes totonacos de Olintla y de pueblos cercanos se organizaron, manifestaron su rechazo y consiguieron detener la obra. El caso mostró cómo una población pequeña y alejada de los grandes centros urbanos pudo proteger sus recursos mediante la unión comunitaria. Para ellos, el río no representa únicamente una corriente de agua ni las montañas son simples extensiones de piedra. Todo forma parte de su hogar, su historia y la herencia que recibieron de sus antepasados. La lengua totonaca continúa utilizándose, mientras las celebraciones locales mantienen la música de flauta y tambor, las danzas y las costumbres relacionadas con los ciclos agrícolas. Olintla permanece lejos de las rutas principales y durante mucho tiempo ha sido ignorada en distintos aspectos. Sin embargo, también es una comunidad orgullosa de su identidad, capaz de defender aquello que considera sagrado y de demostrar que la dignidad de un pueblo no depende de su tamaño ni de su riqueza. Número 3. Camocuautla. Al acercarnos a los primeros puestos aparece Camocuautla, uno de los municipios más pequeños de toda la Sierra Norte y también de Puebla. Su población se distribuye entre unas cuantas comunidades construidas sobre las montañas, con un número de habitantes que fácilmente cabría dentro de una colonia urbana. Se trata de una región con raíces nahuas y totonacas, escondida entre los pliegues verdes de la sierra.
La neblina se extiende sobre los cafetales y el silencio domina buena parte del paisaje. En el interior del pueblo se encuentra una construcción que sorprende por completo a quienes logran llegar. El templo dedicado a la Virgen. Sus paredes interiores están decoradas con retablos tallados, imágenes religiosas y abundantes detalles dorados, razón por la que algunas personas lo conocen como la Iglesia Dorada de la Sierra. Resulta difícil imaginar que una comunidad tan pequeña y apartada guarde un templo comparable con los de importantes ciudades coloniales. Su presencia refleja la profunda religiosidad de sus habitantes y la relevancia que tuvo la evangelización en estas montañas, donde los frailes levantaron numerosas iglesias durante la época virreinal. La vida en Camocuautla está marcada por el cultivo del café y del maíz, la crianza de animales y el trabajo diario sobre las pronunciadas laderas. Las lenguas indígenas heredadas de los antepasados continúan presentes en las conversaciones cotidianas. Debido al reducido tamaño del municipio, casi todos sus habitantes se conocen y muchas familias están relacionadas entre sí. La comunidad funciona como una extensa red donde existen diferencias y conflictos, pero también un fuerte sentido de colaboración. El aislamiento es verdadero. La distancia respecto de las ciudades y los caminos que se deterioran con las lluvias han mantenido a Camocuautla lejos del ritmo acelerado de la vida moderna. Al mismo tiempo, esa separación ha permitido que sobrevivan conocimientos, tradiciones y formas de convivencia que ya desaparecieron en otros lugares. Camocuautla es un pequeño pueblo que permanece casi en silencio sobre la montaña, hablando las lenguas de sus abuelos y protegiendo en su interior un inesperado tesoro dorado. Es uno de esos sitios cuya existencia pocos imaginan, pero que resulta difícil olvidar después de conocerlo. Número 2. Naupan. Muy cerca de la cima del recorrido se encuentra Naupan, un municipio nahua de la Sierra Norte reconocido por el color de sus tradiciones y por la habilidad artística de sus habitantes. Se ubica sobre las montañas del norte poblano, en una región de clima fresco y neblinoso donde las comunidades han conseguido preservar sus costumbres con una enorme fidelidad. Su nombre tiene origen náhuatl y está relacionado con el número 4 y con los 4 puntos que organizaban el universo dentro de la antigua cosmovisión indígena. Una de las expresiones culturales más representativas de Naupan son sus textiles. Las mujeres elaboran y bordan quechquemítls, prendas tradicionales cubiertas con figuras de animales, flores y símbolos ancestrales realizados con colores intensos. Cada diseño es resultado de un conocimiento transmitido de madres a hijas durante siglos. Las prendas no solo sirven para vestir, sino que funcionan como auténticos lienzos donde queda representada la visión del mundo de las comunidades nahuas. En cada hilo se conserva una parte de su historia. Naupan también posee una importante tradición dancística. Durante las fiestas, los participantes utilizan trajes vistosos y grandes penachos para ejecutar bailes dedicados a los santos y a la memoria de sus antepasados. Son ceremonias en las que las creencias católicas se mezclan con elementos mucho más antiguos. En esos días, las calles se llenan de música, colores y expresiones de devoción, transformando por completo la tranquilidad habitual del pueblo. Fuera de las celebraciones, la vida continúa dependiendo del café, de la milpa y del trabajo en terrenos montañosos. Sin embargo, existe entre sus habitantes un orgullo especial por su lengua, sus bordados y sus danzas. Saben que esas expresiones forman parte de un patrimonio que debe cuidarse y entregarse a las nuevas generaciones. Naupan permanece aislado entre la neblina, pero lleno de vida e identidad. Aquí la belleza no está encerrada dentro de un museo ni expuesta en una tienda elegante, sino en las manos de una mujer que borda junto al fogón la misma figura que aprendieron a realizar sus antepasadas. Número 1. Pahuatlán y San Pablito. En el primer lugar aparece Pahuatlán, ubicado en el extremo norte de Puebla, muy cerca del límite con Hidalgo. El paisaje es tan atractivo y conserva tantas tradiciones que el municipio recibió el nombramiento de pueblo mágico. En esta región conviven principalmente comunidades nahuas y otomíes, cada una con sus propias lenguas y costumbres. Los pueblos se encuentran suspendidos entre montañas cubiertas por neblina, rodeados de cafetales, barrancas profundas y ríos que descienden con fuerza desde las partes altas. La cabecera de Pahuatlán parece una imagen de postal. Sus calles inclinadas, las viviendas con techos de teja, la plaza principal, la iglesia y la niebla que asciende desde el barranco crean un ambiente lleno de misterio. Sin embargo, el mayor tesoro de este municipio se localiza al otro lado de la barranca, dentro de la comunidad otomí de San Pablito. Allí continúa fabricándose el papel amate mediante una técnica de origen prehispánico.
Para elaborarlo se extrae la corteza de determinados árboles, se coloca sobre una tabla y se golpea con una piedra hasta unir las fibras y formar una hoja. El procedimiento es prácticamente el mismo que utilizaban los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. San Pablito es uno de los pocos lugares donde esta tradición consiguió sobrevivir. Sus habitantes otomíes conservaron durante más de 1000 años un conocimiento que incluso tuvo que practicarse de manera discreta durante la época colonial, cuando algunos frailes prohibieron su uso por relacionarlo con ceremonias consideradas idolátricas. El papel amate no se utilizaba únicamente para escribir o dibujar. Los especialistas rituales otomíes recortaban figuras que representaban semillas, montañas, fuerzas naturales y distintos seres espirituales. Esas siluetas formaban parte de limpias, ofrendas y ceremonias destinadas a pedir buenas cosechas o a curar determinados males. De acuerdo con las creencias locales, todavía existen personas en San Pablito que conocen los secretos del papel y el significado de esas figuras. Se trata de una tradición espiritual profunda que ha logrado sobrevivir a pesar de los cambios ocurridos durante siglos. Actualmente, el papel amate producido en San Pablito se vende en distintas partes de México e incluso en otros países. Muchos artistas lo utilizan como superficie para realizar pinturas y artesanías. Sin embargo, dentro de su comunidad de origen continúa conservando el carácter sagrado que ha tenido desde tiempos antiguos. Por esa razón, Pahuatlán y San Pablito ocupan el primer puesto. En este rincón aislado de la Sierra Norte permanece vivo un fragmento del México prehispánico que ni la conquista, ni el paso de los siglos, ni la velocidad del mundo moderno han conseguido borrar. Hasta aquí termina nuestro recorrido por estos 12 pueblos aislados, extraños y profundamente hermosos del estado de Puebla. Desde los paisajes secos del sur hasta la neblina de Pahuatlán, pasando por los desiertos de Zapotitlán Salinas y las montañas más profundas de las sierras Negra y Norte, cada uno de estos lugares muestra una cara diferente del estado. Todos ellos recuerdan que México es mucho más extenso y complejo de lo que se alcanza a observar desde las grandes ciudades. En las comunidades donde terminan las carreteras todavía sobrevive un país antiguo, construido con lenguas indígenas, conocimientos heredados, costumbres centenarias y familias que resisten aun cuando los recursos son escasos.